El cura Miguel Hidalgo y Costilla, recordado año con año en estas fechas como prócer de la nación al haber encabezado la lucha de la independencia de México, pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su discurso previo al desfile militar que fue el más insultado de la historia y dio a conocer una lista de 30 insultos, de los cuales dijo fue objeto el padre de la patria por su actitud subversiva. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente. Monstruo, taimado, rencoroso, padre de gentes feroces, curacila, villano, hipócrita, pachá, caco, malo, perversísimo, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno. Bueno, y pues recordó opinó más bien que Hidalgo pues había sido sacrificado como Jesucristo. Tenemos en la línea telefónica al historiador Alejandro Rosas. Alejandro, me da gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Feliz Día de la Patria, aunque ya es 17. Gracias, muy amable. Oye, pues ¿cómo ves el retrato que pintó ayer en su discurso el presidente respecto del cura Hidalgo? Pues mira, evidentemente no es un retrato histórico, es la interpretación, o más bien el uso político que le da él a la historia. Porque evidentemente vemos y escuchamos un discurso muy exaltado, todo este asunto de la manera en cómo vejaron a Hidalgo. De pronto parece cuando tú lees o escuchas el discurso que lo ejecutaron cortándole la cabeza. Desde luego, todo ese tipo de prácticas no se justifican en ningún momento, pero no puedes sacar de contexto lo que sucedió. Hay que recordar, por ejemplo, que Hidalgo era un forajido. Que haya triunfado la independencia y que hoy sea nuestro Día de la Patria, eso ya es diferente. Pero en 1810, cuando él se levanta, estaba fuera de la ley, estaba rompiendo todas las reglas y todas las leyes de la Nueva España. Cuando los capturan a ellos, pues les aplicaron lo que la ley decía que había que aplicarles. Claro, todo el asunto ya visto después de la independencia es doloroso, es triste, el asunto de las cabezas, claro que es terrible, pero lo que escuchamos ayer en el discurso no es ni de cerca lo que podría ser un retrato de quién fue Hidalgo, cómo fue Hidalgo y en qué circunstancias. Es totalmente, y yo lo he dicho, el uso político que a él le gusta darle a la historia. Y entonces tenemos, lo victimiza, creo que excesivamente como le gusta al presidente la victimización, ¿no? Digamos que lleva la polarización política a su interpretación de la historia, porque además, pues digamos que hizo una distinción muy clara entre Hidalgo e Iturbide. Fíjate, hay varios puntos importantes en ese discurso. El primero es que efectivamente con eso nos está diciendo que el próximo 27 de septiembre no va a haber un reconocimiento a que Iturbide, fifí, conservador, de clases privilegiadas y demás, fue el consumador de la independencia junto con Guerrero. Así de simple. E incluso creo que Iturbide tuvo un papel preponderante más que el propio Guerrero. Sin Guerrero no hubiera sido posible la consumación, pero ya en el discurso prácticamente nos dijo que nosotros seguimos con Hidalgo y que Iturbide seguirá exiliado por ese pasado, claro, ambicioso, claro que fue emperador, pero no se comportó ni mejor ni peor que muchos otros personajes en la historia de México que son nuestros héroes. Por eso yo insisto que si uno cree que lo que dice el presidente es historia, están muy equivocados. Ahora, en ese sentido también, por ejemplo, en el discurso realmente parece muy triste la vida de Hidalgo frente a lo que le sucedió, pero por ejemplo, el presidente no menciona las matanzas de españoles en la Lóndiga de Granaditas, ¿no? Que esa fue responsabilidad suya absoluta, tanto que el propio Allende lo va a repudiar. El presidente no mencionó las matanzas de españoles permitidas por él en Guadalajara, cuando está en diciembre de 1811, de las cuales se arrepiente en su juicio el propio Hidalgo, y cuando le hablan de todos los destrozos, él dice, para justificarse, me dejé llevar por el frenesí, entre muchas otras cosas. Entonces, a ver, para mí me parece que Hidalgo seguirá siendo fundamental, es un elemento fundamental. Si utilizamos héroes o villanos, sigue siendo un gran héroe, un gran personaje,
pero hay que verlo como con sus claroscuros. No todo era perfecto porque el discurso parecía, digo, básicamente lo comparó con Jesucristo en muchos sentidos. Entonces, está muy sesgado en la manera como él lo presenta, desde luego muy exaltado el discurso. Ayer yo también sostenía por Twitter que me parece que con este discurso ya llegamos al pináculo de la nueva historia oficial que está planteando este gobierno. Una historia que huele a vieja, totalmente a siglo XX, a ese nacionalismo ramplón desde los años 30, a la vieja historia oficial del PRI, donde solo hay héroes puros y perfectos como Hidalgo que presenta el presidente y los terribles villanos que han hundido a la patria. Él decía que Hidalgo era hijo del pueblo y que estaba con el pueblo. Sí, claro, fue un gran cura, pero hay que recordar que Hidalgo, Allende, doña Josefa, todos los que mencionó eran digamos, de la parte acomodada de la sociedad, eran criollos, tenían propiedades, tenían recursos, no era el pueblo llano que de pronto decidió romper las cadenas de la injusticia y la desigualdad. Era un movimiento totalmente criollo, tan criollo como el de Simón Bolívar, José de San Martín, Sucre en Sudamérica, y de hecho, como Iturbide, es decir, la independencia con la que el ideal de independencia, que es el que mueve las conspiraciones de 1808, 1809 y 1810, es más cercano a la consumación de Iturbide que al camino que siguió la guerra de independencia, primero con Hidalgo y luego con Morelos. Morelos sí podemos decir que rompe con todos estos criollos del principio del fin. Sería justo decir que en el arranque de esta guerra de independencia hubiese sido imposible esta insurrección si a los seguidores de Hidalgo no se les hubiera permitido saquear. Efectivamente, yo creo que hay varios factores, desde luego. La revolución de independencia no estaba pensada para que fuera un movimiento popular. Eso es un hecho, como sucedió en otros movimientos independentistas en América Latina. Estaba pensado para ser un movimiento criollo y además encabezado por Allende, porque él era militar, porque tenía contacto con las tropas. Básicamente era que los criollos tomaran el poder, apresaran a los españoles y entonces empezaran todo este camino de primero autonomía quizá y luego independencia. Pero en el momento en que Allende, para que veas cómo cualquier decisión puede cambiar la historia 180 grados, Allende se raja, valga la expresión, esa madrugada del 16 de septiembre y dice, mejor ya nos descubrieron, vamos a huir y luego nos reunimos para iniciar el movimiento en otro momento. Y ahí es cuando se raja Allende, el que salta adelante y dice, no, vamos de una vez, es Hidalgo. Eso va a cambiar totalmente la configuración del movimiento, porque Hidalgo no tiene tropas. Hidalgo, de hecho, al principio no estaba muy convencido de asistir a las conspiraciones, a las juntas de Querétaro o de San Miguel. Y entonces, ¿cuál es la manera en que Hidalgo puede enfrentar o llevar a cabo este movimiento? Con el pueblo, ahí sí. Y él utiliza que es un sacerdote muy querido en la región y por eso en unas semanas va a tener cerca de 100,000 personas siguiéndolo, pero totalmente del pueblo, campesinos, mineros, de todo tipo de personas que era la parte desigual de la sociedad, pero que no creo que tuvieran muy claro tampoco que estaba proponiendo la igualdad política, la igualdad jurídica o una igualdad económica. Me quedan 2 minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte sobre el bicentenario de la consumación de la independencia. Es imposible pensar en ella sin pensar en el papel relevante que jugó Iturbide, ¿no? Nos caiga como nos caiga Iturbide. Efectivamente. Iturbide es el gran apestado de siempre. Creo que era un buen año como para convocar a reivindicar lo que hizo en ese 1821, no lo que hizo antes ni lo que hizo después. Desde luego no se puede separar todo, pero es un hecho que Iturbide es el consumador y nos cuesta tanto reconocer lo que ya sucedió en la historia en este presente, que quieren darle la vuelta como fue lo de la caída de Tenochtitlán, igual llamarle de otro modo. Al final se conquistó México Tenochtitlán. Aquí, al final, Iturbide consumó la independencia. Y pueden dar discursos, quitar monumentos, cambiar calles, pero nadie puede negar que Iturbide consumó la independencia. Entonces, es increíble que a 200 años sigamos viendo la manera en cómo se le quita el crédito a Iturbide, por más gordo que nos caiga, por más ambicioso que haya sido.
nos tocó ese personaje como libertador junto con Guerrero, y lo importante es que lograron llegar a un acuerdo, que creo que eso es lo básico en 1821, pero pues va a seguir apestado. No sé de qué manera se va a consumar, se va a celebrar la consumación. Me imagino que le tirarán mucho más flores a Guerrero, como lo hizo Echeverría en su sexenio, donde él incluso dijo que el verdadero consumador de la independencia era Vicente Guerrero. Yo creo que hacia allá va esta conmemoración del gobierno del presidente López Obrador. Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un gran abrazo. El abrazo. Gracias, Alejandro Rosas.